A. La música urbana la encontrás acá. Seguimos en vivo, vamos con nuestra segunda entrevista del día. Está con nosotros el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy. ¿Cómo le va, Hugo? Eduardo Vitale lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por llamar. No, gracias a usted para atendernos, para charlar este ratito con nosotros. Su principal preocupación hoy como dirigente gremial es la reforma laboral que está preparando el gobierno para discutir en el Congreso Nacional. El paquete de reformas que plantea el gobierno es el exigido por el Fondo Monetario Internacional y por Trump, el presidente de Estados Unidos, en el afán de consolidar la desestructuración de la economía nacional y el empobrecimiento del grueso de la población. La reforma laboral regresiva es parte de un cuerpo de reformas, la reforma previsional, que busca terminar con el sistema solidario de reparto, con la reforma penal, que busca reducir la edad de imputabilidad de los niños a 14 años, como también la reforma impositiva para que los que más tienen paguen menos impuestos y los que menos tenemos paguemos más impuestos, y además ahogar a las provincias quitándoles el impuesto al valor agregado, que es uno de los recursos principales para sostener las economías de los estados provinciales. O sea, nuestra preocupación es que la continuidad de este programa de reformas de carácter regresivo atentan contra las condiciones de vida de los trabajadores, contra las organizaciones, porque el gobierno también lo que quiere mantener es una ofensiva que desarme las organizaciones sindicales y sociales, por eso las causas penales, la persecución a dirigentes y dirigentas de la oposición, y también agravar las condiciones de vida, porque hoy en la Argentina el 60% de los trabajadores precarizados, el 60% del universo de trabajadores es precario, y lo que se busca es eternizar esa condición de precariedad laboral. No se busca el regularizar esa situación, y se intenta que el 40% restante que tenemos empleos formales los perdamos y pasemos a ser trabajadores precarios, porque lo que se va a habilitar con la reforma gubernamental es la liberación para los despidos sin indemnización, ampliación de los regímenes de trabajo, de discrecionalidad en la utilización de los regímenes horarios de trabajo, creando un banco de horas para que sea el patrón el que decida qué día se trabaja 13, 14 horas y qué día se trabaja menos, pero en función de las necesidades del patrón y no en función de las necesidades del trabajador. Estas son las preocupaciones que tenemos los trabajadores, y por eso es que desde la CTA estamos arbitrando un plan de acción y de lucha para impedir que estos medidas regresivas en las condiciones de vida de nuestro pueblo puedan ser aprobadas en el Congreso. ¿Y usted ve en el trasfondo de esto la mano del Fondo Monetario Internacional? Sí, no lo veo yo, es oficial que son las exigencias que el Fondo Monetario Internacional le ha impuesto al gobierno en el marco de los acuerdos que firmó el gobierno, y sin ninguna duda
yo no conozco como ningún dato histórico que Estados Unidos venga a ayudar a nuestro pueblo, siempre ha atacado a nuestro pueblo. Fíjese usted, Trump, ¿qué atención le dio al presidente de Ucrania? Ucrania está en guerra con uno de los principales enemigos de Estados Unidos, Rusia. Y sin embargo Trump le dijo, o me das las tierras raras, me firmás la cesión a empresas norteamericanas de las tierras raras en Ucrania, o te arreglás solo con Rusia, nosotros nos retiramos de la guerra. Y si ese tratamiento le dio a quien está enfrentándose en una guerra con el principal enemigo de Estados Unidos, imagínense qué tratamiento nos va a dar a los argentinos ante un gobierno genuflexo como el que representa Milei. Verdaderamente es muy preocupante este escenario. Ahora, Hugo, uno lo que puede ver, por lo que va leyendo y va escuchando de diferentes dirigentes, que tras el recambio legislativo por las elecciones que ganó la Libertad Avanza el 26 de octubre y las negociaciones que están desarrollando con los gobernadores, etcétera, etcétera, van encaminándose para conseguir los votos necesarios para aprobarse esta reforma laboral, que es el principal proyecto del gobierno después del presupuesto para el año que viene. Así pareciera, porque la elección, aunque el acuerdo de la Libertad Avanza de Milei con el PRO de Macri obtuvieron unidos 5 millones de votos menos que los que habían obtenido en las elecciones de hace 2 años atrás, y son 12.800.000 personas las que no han participado en la elección, con lo cual el escenario es mucho más complicado de oposición al gobierno, hay gente que no está de acuerdo con lo que está pasando. El gobierno ha obtenido un mejoramiento en la representación institucional, sobre todo porque alcanzaron el tercio de representación para evitar que les anulen los decretos de necesidad y urgencia con la que han venido gobernando hasta aquí. O sea que pareciera que el escenario institucional en el Congreso es favorable al gobierno para llevar adelante y concretar estas reformas, pero los y las trabajadoras no nos vamos a quedar quietos y vamos a seguir generando conciencia de que estas reformas que promueve el gobierno son regresivas, son perjudiciales para la mayoría del pueblo argentino y para el propio país, y que por lo tanto creemos que también vamos a influir en los debates que se den dentro del Congreso. Hugo, ¿cómo le va? Iván Cerezuela lo saluda. Hola, Iván. Respecto a la reforma que recién viene comentando y critica de por lo menos algunas cosas que se conocieron del borrador que todavía tiene el gobierno, algunas cosas que adelantó el ministro de Economía Luis Toto Caputo, ¿hay alguna medida en la que usted diga, bueno, en esto se puede llegar a negociar? Porque, a ver, evidentemente algo hay que hacer porque la informalidad que hay laboral en la Argentina hoy es alarmante. ¿Cuál es la alternativa? Sin ninguna duda, la informalidad es el producto ¿de qué? De las políticas neoliberales que, al igual que Milei, llevaron adelante antes Macri, Menem, De la Rúa, y si nos vamos un poquito más atrás, Martínez de Oz y Videla. Porque todos estos gobiernos, desde la dictadura hasta acá, pusieron el eje en las reformas laborales y todos fueron produciendo parciales reformas laborales que no redundaron en una ampliación del empleo formal, sino al contrario, fueron las que generaron estas condiciones en que un 60% de la población económicamente activa en la Argentina trabaje en condiciones de precariedad y hasta se invente el trabajo para poder subsistir.
O sea, la única manera en que se va a ingresar en un escenario de generación de empleo formal es fortaleciendo el mercado interno, fortaleciendo la industrialización del país y fortaleciendo el ingreso de los sectores populares. Por eso es que nosotros vamos a presentar una propuesta alternativa, no porque se resuelva con leyes esta situación de pauperización laboral que sufre la mayoría de los trabajadores en la Argentina, sino porque vamos a demostrar que se pueden construir propuestas de leyes que en vez de aumentar las horas de trabajo, reduzcan las horas de trabajo manteniendo los ingresos para posibilitar nuevos puestos de trabajo. ¿Y esa propuesta cuándo se va a hacer efectiva? Esta propuesta la estamos promoviendo, quien les habla, junto con Hugo Yasky, que además de secretario general de la CTA de los Trabajadores, con quien estamos compartiendo un espacio en común, es diputado nacional y está articulando con otros legisladores de extracción sindical para que este proyecto alternativo se presente en el Congreso antes del cierre de las sesiones formales del mismo. Bien, eso no se sabía hasta ahora, ¿no? De que se iba a presentar un proyecto de, por lo menos desde la CTA, a través de Hugo Yasky. Esto va a ser en las próximas horas, en los próximos días. Exactamente, tienen la primicia. Bueno, gracias por la primicia. Y en este contexto, ¿cómo ves al peronismo? Porque uno veía al peronismo una forma después de la victoria del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, y uno ve al peronismo de otra forma después de la derrota el 26 de octubre, porque se agudizó la interna entre Kicillof y la Cámpora. Hay rumores de ruptura del bloque de Fuerza Patria en diputados, podría irse los del Frente Renovador. ¿Cómo ves al peronismo en este momento como el principal partido del campo nacional y popular, que debería ser quien tenga la bandera para defender estos derechos de los trabajadores? Bueno, para que el peronismo, que además de cultura política, de pensamiento, de valores, tenga la capacidad de convertirse en motor de los cambios necesarios en el país, tiene que dejar de pensar para adentro y pensar en ser articulador de un gran frente nacional que agrupe peronistas y no peronistas, porque lo que está en juego hoy es el destino de la patria. Y creo que el mayor problema que se atraviesa es ese internismo, y creo del cual debería salir. Hoy hay que mirar la patria, no hay que mirar las internas, y hay que mirar las necesidades concretas que tiene nuestro pueblo hoy. No hay que convocar a una interna, lo que hay que convocar es a la reconstrucción de un proyecto nacional que agrupe a trabajadores, a campesinos, a profesionales, a estudiantes, a sectores de la pequeña y la mediana empresa, a quienes sintamos y vivamos y actuemos en función de que la soberanía popular, la soberanía del pueblo es lo único que va a posibilitar recuperar el sentido profundo de la democracia en nuestro país. Hugo, le agradezco mucho la deferencia. ¿Querés hacer una más serie? No. Le agradezco mucho la deferencia de habernos atendido y charlar este ratito con nosotros. Le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Pasaba con nosotros el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy, que nos da una primicia. En paralelo a la reforma laboral que va a presentar el gobierno en el Congreso, el sindicalismo está moviendo fichas y va a presentar una propia propuesta que me imagino va a estar siendo plasmada a través de diputados de Unión por la Patria, como por ejemplo es Hugo Yasky. Exactamente. Vos sabés que es diputado nacional. Recién vi solamente un par de portales que no son los más grandes ni por cerca, hablan de que Hugo Yasky presentó una propuesta, digamos, en contraposición de la reforma laboral, pero habla de derogar los topes a las indemnizaciones por despido y fijar un piso mínimo de 2 sueldos para los casos sin causa justificada. Pero lo que decía
Cachorro Godoy era de una propuesta alternativa de toda una reforma laboral, Claro, ¿no? tal cual. O sea, completa. Reforma laboral con la lapicera del sindicalismo. Claro. Que me imagino ahí no van a estar los aportes que se le Claro. hacen y todo, ¿no? Sí, Se van a tal tocar cual. la caja. 31 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Seguimos un ratito más en vivo.